Tardes, hoy les venimos a presentar el análisis literario sobre el libro de Invisible. Mi grupo está conformado por Ana Sofía Ochoa, Samuel Castrillón y yo, Juanita Bolívar. Bueno, ¿qué nos motivó a escoger este libro? Realmente nosotros todos los años acostumbramos a ver reseñas en TikTok sobre los libros pues, que vamos a elegir. Entonces, en esa búsqueda encontramos el libro Invisible y lo decidimos leer porque nos parece que trata una problemática muy importante que es el acoso escolar y que realmente todos sabemos sobre esto, pero no sabemos hasta qué punto puede llegar y como un libro que nos exprese tan bien las emociones y como lo que puede llegar a sentir una persona que está pasando por esta situación. Bueno, caracterización social del autor. El autor Eloy Moreno nació el 12 de enero de 1976 en Castellón de la Plana, que es una ciudad muy industrial de España. Él en la universidad estudió tecnología y en este campo se desempeñó hasta el 2007. Bueno, de la vida familiar de él no sabemos mucho porque él se mantiene muy alejado del ojo público y mantiene una vida muy privada. Él empezó a escribir en el año 2007 porque él quería leer una obra que sea inspiradora para él y que reflejara pues como el abuso que él también sufrió cuando estaba en la época escolar. Bueno, época en la que se dio la obra. Esta obra se dio en una época moderna. Creemos que es más o menos en inicios del siglo XXI, ya que se ve uso de la tecnología como lo son los smartphones y uso de las redes sociales como lo son YouTube y WhatsApp. Bueno, sinopsis. Les voy a contar. Bueno, este libro inicia con un niño que era muy buen estudiante, pero lo que no sabía era que un examen le iba a cambiar la vida. En ese examen era un examen de literatura en el cual le pusieron atrás a un niño que se llamaba MM. O bueno, ese fue el nombre que le dio el autor. Entonces, ese niño, el niño invisible, era súper buen estudiante, entonces ya había acabado el examen. Pero no lo quería entregar porque él decía que era bueno ser buen estudiante, pero tampoco, ¿cierto? Entonces, eh, MM decide pedirle el examen, le dice como, ven, no, pásame el examen, y el niño invisible dice, no. En ese momento su vida cambió total y completamente, ya que MM era el más fuerte, era el más grande y ya había repetido curso. Entonces, MM le empieza a hacer bullying. Esto lo podemos ver mediante que lo golpeaba, le tiraba piedras, borradores, eh, lápices, sacapuntas en la espalda, le quitaba la lonchera, pues o sea, realmente era una cosa muy grande, lo ahogaba, o sea, era algo fuerte. Entonces, en ese momento la vida del niño cambió total y completamente, se quedó sin amigos, sus mejores amigos se alejaron total y completamente de él, bajó el rendimiento académico, eh, eh, entonces, pues el niño ya estaba presentando como trastornos de la personalidad, depresión, ansiedad, y ese trastorno de la personalidad lo podemos ver porque el niño empieza a expresar sus emociones como si fueran superpoderes. Entonces, en el momento en el cual él veía que la gente no hacía nada por defenderlo, se filtraban videos de cómo lo maltrataban y simplemente la gente decía reírse y hacer como si nada estuviera pasando, él decide creer que era una persona invisible. O sea, que su superpoder era ser invisible y nadie lo podía ver. Entonces eso es lo que estaba pasando. También pues como que se refleja esto en el cual él dice que las personas que lo rodean son monstruos. O sea, realmente no son personas, sino son monstruos. Y bueno, entonces la profesora de literatura se da cuenta de lo que está sucediendo y muy preocupada empieza como a indagar más sobre esto porque ella también había sufrido bullying y ella tenía un tatuaje en la espalda de un dragón. Entonces se decía que el dragón se movía cada que ella veía una injusticia y que veía como todo, pero muchas veces no sabía cómo actuar porque era un dragón que se llenaba de mucha ira. Entonces un día el niño invisible falta al colegio. La profesora al ver esto se asusta demasiado y decide enfrentarse a MM y decirle como, pues, o sea, mira lo que estás haciendo, o sea, fue un momento realmente de mucha agresividad y decide salir del colegio, ir a buscarlo. En ese momento se encuentra con una escena muy trágica. El niño invisible parado en las vías de un tren, eh, porque él en ese momento sentía demasiada impotencia de que estaba volviendo a ser visible y lo estaban volviendo a maltratar
físicamente, porque algún momento el abuso solamente fue como emocional, entonces había vuelto como el abuso físico. Entonces él se asustó mucho y se paró al frente de un tren, como, no, yo sigo siendo invisible, esto, o sea, esto no puede estar pasando, a mí no me pueden ver. Entonces la profesora vio esta escena y él se empezó a replantear como toda su vida, todo, y pensó en su hermana pequeña y decide como salirse de las vías del tren. Fue muy tarde, no se alcanzó a suicidar, pero aún así fue pues como agredido y así termina la historia. Bueno, synopsis. Invisible by Eloy Moreno is a novel that immerses us in the life of a boy who is not named, uh, so no one is identified. He's a young man who lives with his family. His parents focus their attention more in Luna, his sister. The main characters feel invisible and worthless. The story unfolds through his experiences, showing the difficulties he faces in his day to day. But at school and at home, he constantly struggles to find his places in the world and overcome the insecurities and fears. Um, as the plot progresses, we see how he built his personality and how he learns to value himself. The novel also shows us the importance of empathy and respect for others, as well as the need to accept ourselves as we are. We feel that this book addresses topics such as bullying, discrimination, self-esteem, and the importance of expressing what we feel. Invisible is a story that made us question how treat others and how we can make it their lives. Every time we read the book until we finish it, we realize it's a novel that sensitive touch sensitive fibers and invite us to reflect on our own of relating to others. Bueno, con personajes principales nos encontramos con el chico invisible y con MM. Cabe aclarar que el autor Eloy Moreno no quería ponerle el nombre a los dos principales porque no quería que nadie se identificara con ninguno de estos. El chico invisible era una persona muy dedicada en el colegio, le gustaba mucho sacar notas buenas en sus exámenes, le gustaba pasear con sus amigos Kiri y Saro, pero esto empezó a cambiar ya que él empieza a sufrir acoso escolar y a tener depresión, a sentirse solo, ansiedad y tener un trastorno de personalidad. Y él crea un mecanismo de defensa contra el trastorno de personalidad que es que él cree que es invisible. MM es un chico que tiene 9 dedos y medio, una cicatriz en el pecho, es muy musculoso, alto, mal estudiante, tiene frustraciones, tiene problemas de ira y es el que le hace bullying al chico invisible. Bueno, ahora los personajes principales secundarios nos encontramos con Luna, que es la hermana menor del niño invisible, tiene 6 años, no se hace, pues no se dice cómo es físicamente, pero se sabe que ama un peluche que es de una oveja y es la única que puede ver al niño invisible cuando pues, se convierte en invisible. Kiri es la mejor amiga del niño invisible, está enamorada secretamente de él, eh, realmente está presente, pero no sabe cómo actuar como sobre la situación en la cual está pasando el niño invisible, tiene pecas y tiene el pelo castaño. Bueno, la profesora de español. La profesora de español es joven, se sabe que tiene un tatuaje en la espalda que se la hizo para cubrir las cicatrices que le había dejado el bullying. Es una persona que le incomoda demasiado la injusticia y se preocupa por el niño invisible. Y Saro es el mejor amigo del niño invisible, tiene una cicatriz en la ceja, la cual se la hizo montando bicicleta con el niño invisible. Realmente es muy indiferente de los problemas del niño invisible y... Muy bien, gracias. Vamos a seguir con el análisis de los personajes. Samu, ¿qué evolución presenta el personaje principal de la historia? Bueno, al principio de la historia vemos que el chico invisible es una persona estable, tiene sus amigos y su familia, pero cuando empieza a sufrir de acoso escolar, se ve un retroceso súper importante en su salud física y mental. Por ejemplo, en la mental, él veía a las personas como monstruos porque no lo defendían y los otros porque lo molestaban. Entonces, él como mecanismo de defensa para este acoso
se creía que él era invisible. Muchas gracias, Juani. ¿Con qué personaje te identificaste y por qué? Realmente en este momento de mi vida no logré identificarme con ningún personaje de la historia, pero obviamente sé que todos nos logramos entender por lo que pasó el niño invisible y logramos entender a veces qué es lo que se siente no querer que nadie te note y ser invisible. Samu, ¿y tú? Bueno, yo tampoco me identifiqué con ninguno, pero tuve sintonía con Kiri porque ella, como desde las sombras, también ayudaba a su amigo. ¿Y tú, Ana? Bueno, yo me identifiqué un poco con Niño Invisible y con Kiri. Con el Niño Invisible porque creo que todos en algún momento quisimos ser invisibles y era el momento en el cual nos veían más. Y con Kiri, ya que intento ser muy pendiente de mis amigos, aunque muchas veces no sepa cómo actuar. Muy bien. Juanita, ¿qué hubieses hecho diferente si te encontrases en el lugar del personaje principal? Yo creo que lo que hubiese hecho diferente hubiera sido como no atentar contra mi vida, hubiera intentado buscar un apoyo emocional aunque fuera un poco difícil. ¿Y tú, Samu? Bueno, yo hubiera pues como contado el problema a mis padres y a las directivas del colegio y pues no tomar una decisión tan radical como la de quitarme la vida. ¿Y tú, Ana? Realmente yo hubiera cogido las riendas del asunto, sin importar qué consecuencias tuviera, me hubiera enfrentado al problema y a la persona. Gracias. Bueno, el tiempo cronológico es circular. ¿Por qué? Porque al principio vemos que el joven ya está en el hospital, pero cuando va transcurriendo la historia, vemos pues el cómo llegó allí. Bueno, el tiempo ambiental al principio de la historia se veía que era un tiempo soleado y un tiempo seco, pero ya concluyendo la historia estaban en tiempos lluviosos. Algunos datos que nos encontramos con este libro, algunos datos curiosos, fueron que fue la primera novela publicada por el autor Eloy Moreno. Fue inspirada en la vida de él, ya que él también sufrió acoso escolar. Y la trama principal del libro es el acoso escolar, la ansiedad, la depresión y la empatía. Bueno, el espacio. Nos dimos cuenta de cómo se narra el libro, que se narra en lenguaje español, que fue en España, y más que todo específicamente se desarrolla en la escuela del niño, en el hospital, en el tren, en su cuarto y en el callejón. Ahora les voy a presentar la intertextualidad, que aquí nos encontramos con cómics, libros y redes. Él amaba mucho los cómics y gracias a esos cómics es que él fue que como que sacó sus superpoderes. Algunos cómics que él mencionaba eran como Superman y Clark Kent, Hulk y Spider-Man. Del libro solo mencionó Willy Wonka y de redes Instagram, Facebook y WhatsApp. Y ahora les vamos a contar un poco sobre los recursos literarios, la estructura. Este libro tiene un total de 304 páginas y se divide en varias partes. Algunos capítulos son titulados como Invisible, No, El chico avispa, Los monstruos, Cobarde, Empollón y Visible. Bueno, el narrador es omnisciente en primera persona y se escuchan algunas voces en tercera persona que relatan pues como algunas partes de la historia. Bueno, el tiempo gramatical se ve en dos tiempos. Al principio, pues la historia inicia con el chico en el hospital y luego se va remontando en el por qué está en el hospital. Bueno, the book until its 22nd edition has been translated into 10 languages, and the original language is Spanish, and the languages are Turkish, Ukrainian, Russian, Macedonian, German, Italian, Korean, Mandarin. Bueno, hasta el 2023 este libro tiene 52 ediciones y lleva más de 500.000 ejemplares vendidos a nivel mundial. Bueno, recursos del contenido. Bueno, este libro para nosotros está escrito de dos formas. En forma de narraciones porque al pasar la trama nos explican lo que va sucediendo, pues lo que le va pasando al niño. Y diálogos
porque se ve cuando hablan Kirizaro, el chico invisible Kiri o la maestra. En este libro nos encontramos con demasiadas figuras literarias y las que más se mencionaron fueron metáfora que fue, siento un elefante en mi pecho sentado que ya se ha levantado, página 18. Y el epíteto que fue una espalda que solo de verla duele, que estaba en la página 12. Bueno, algunas de las palabras que nos encontramos fueron empollón, que es una persona que realmente no es tan inteligente, pero es muy aplicada. Descampado, es un lugar el cual, es un terreno el cual no tiene no tiene, pues no hay, no sé, no hay nadie vive allá, no hay vegetación y está próximo pues a las zonas urbanas. Y habitáculo, que es un lugar que es cerrado, que está pues diseñado para habitarlo. El aporte crítico. En el aporte crítico, para nosotros el libro nos gustó demasiado. Pues nos parece que trata una problemática muy importante y nos deja enseñanzas como lo son la importancia de la amistad, el acompañar a las personas y, y como buscar apoyo en estas circunstancias tan difíciles. Bueno, nuestras frases favoritas fueron, Bueno, además, mi frase favorita fue, además, la otra cara de la violencia es la que no miramos, es la del que mira y no hace nada, página 126. La mía fue, es lo que tiene la mente, que puede causarle un dolor infinito basándose en la nada, página 263. sabe que uno no es invisible si los demás no lo hacen sentir así, página 282. Muy bien, ahora vamos a pasar a la reflexión y quisiera iniciar con Samuel y preguntarte en qué lugares crees que se desarrollaría mejor la historia y por qué. Bueno, esta historia se desarrollaría perfectamente en cualquier lugar. Uno, en la historia no nos especifican en qué lugar fue porque el bullying es un problema a nivel mundial y por eso pues esta historia se puede desarrollar en cualquier parte del mundo. Muchas gracias. Ana, ¿cuál fue el aprendizaje más significativo que te dejó la obra? Bueno, el aprendizaje más significativo que nos dejó la obra fue la importancia de la amistad y la responsabilidad afectiva a la hora de tener una persona que se está enfrentando por un problema y acompañarla. Juanita, ¿qué título le pondrías al libro? Nosotros no habíamos como pensado en cambiarle el título al libro porque el título que tiene va muy ligado a la trama del libro, pero también nos hubiera gustado que se llamara El eco del silencio. Muchas gracias, Ana. ¿Nos podrías, por favor, proponer un diálogo o escena adicional según las condiciones del libro? Bueno, el diálogo que nosotros quisimos proponer fue este. En el momento en que la profesora vio que el niño invisible no estaba, decide llevarse a MM a buscarlo para que él con sus propios ojos viera lo que estaba haciendo. En el momento en el cual MM llegó a los trenes y vio la escena en el cual el niño invisible estaba parado al frente de un tren a punto de arrollarlo, se dio cuenta de todo el daño que hizo y que mortificó, pues por así decirlo, mucho a una persona la cual no tenía nada que ver con sus problemas. Gracias, Ana. Samu, ¿cuál era el propósito del autor al escribir esta obra? Bueno, el propósito del autor era visibilizar y concientizar a las personas sobre este gran problema que está en todo el mundo y pues porque él también había sufrido acoso escolar cuando estaba en el colegio. Juanita, ¿cuál es la problemática que resuelve el libro? Nosotros creemos que la problemática principal sería el acoso escolar y no tener como un apoyo constante de alguien que te escuche y esté ahí para ti. Ana, ¿qué conocías de lo ya mencionado? Bueno, creo que para nadie es un misterio que el bullying es una realidad y que pues que es algo que todo el mundo puede llegar a vivir sin importar su género, su orientación sexual o su condición social. Y bueno, ese fue nuestro proyecto. Muchas gracias por escucharnos y queremos darle las gracias a Nadine por todo el acompañamiento que tuvo hacia nosotros.